Buenas tardes, de nuevo con ustedes para presentarles la clase de lípidos. Esta será la parte número 1. ¿Qué son los lípidos? Son biomoléculas orgánicas que se van a clasificar dentro del grupo de las macromoléculas, más que todo por su peso molecular. Cuando decimos que es un grupo muy heterogéneo de moléculas, nos estamos refiriendo a que son muy diversas. De hecho, decimos que no forman polímeros. Y en su estructura, básicamente van a consistir en átomos de carbono, hidrógeno y en menor porcentaje, oxígeno. Características en común, ya que son un grupo muy diverso de moléculas, es importante que destaquemos algunas características que van a tener en común. La primera de ellas y la más conocida es la insolubilidad en el agua o en otros disolventes polares. Entonces podemos decir que este tipo de moléculas son hidrofóbicas. Son solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno. Tomemos un ejemplo. Cuando en una casa algún objeto o el exterior de una vivienda se pinta con una pintura de aceite, la persona que está pintando se mancha con esta pintura, es necesario que se quite esa pintura de las manos, por ejemplo, con éter o con thinner, porque solo con agua y jabón no va a salir esa pintura, a diferencia de las pinturas de agua. Ahí nos damos cuenta cómo es que estas grasas pueden ser solubles en solventes orgánicos. En la célula decimos que los lípidos, la mayoría, si no es que todos los lípidos, son anfipáticos. Anfipático significa que dentro de su estructura van a tener alguna parte que va a ser polar, que va a poder entrar en contacto con el agua. Es importante que sean anfipáticos porque sabemos que en el medio extracelular y en el medio intracelular hay mucha agua en el cuerpo humano. No forman polímeros y su estructura es muy compleja. Las funciones de los lípidos. La principal función de los lípidos va a ser una reserva energética. En el cuerpo humano, los lípidos se van a almacenar en células llamadas adipocitos. Estos pueden estar en muchos tejidos y órganos del cuerpo, pero especialmente van a estar en el tejido que se llama tejido adiposo o es grasa celular subcutánea. Otra función de los lípidos es una función estructural. Sabemos que la principal estructura de una membrana celular es una bicapa lipídica. La mayoría son lípidos en las membranas, tanto en la membrana plasmática como en membranas de organelas, como la mitocondria, el retículo endoplasmático y otros. La tercera función es la transmisión de señales químicas. Esto es porque muchas hormonas en el cuerpo son de naturaleza lipídica y además las podemos encontrar formando parte de las vainas de mielina en los axones de las neuronas en el sistema nervioso. Esto le permite a las neuronas una transmisión de señales más rápida. Una cuarta función es reguladora. Hay vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles. Entre las liposolubles tenemos, por ejemplo, la vitamina A, y estas son importantes e indispensables en los procesos metabólicos. Aquí podemos observar una neurona, tiene su soma, tiene sus dendritas y tiene su axón. Hay neuronas en el sistema nervioso que son amielínicas, quiere decir que no tienen vaina de mielina, y hay otras que son mielínicas. Desde el punto de vista funcional, un axón que está recubierto por una vaina de mielina va a transmitir las señales nerviosas de una manera más rápida. La imagen de microscopía electrónica que estamos viendo acá nos muestra esa vaina de mielina en color amarillo.
Los ácidos grasos se definen como cadenas hidrocarbonadas lineales en las que la mayor parte de átomos van a ser carbonos e hidrógenos. Sin embargo, en un extremo tenemos un grupo carboxilo que se representa por COOH. Los ácidos grasos es rarísimo encontrarlos de forma aislada en la naturaleza. Generalmente los ácidos grasos van a estar formando parte de lípidos un poco más complejos. Tienen números de átomos de carbono que van en pares y los más comunes en las células son de átomos de carbono que van de 12 a 20. Hay dos maneras de clasificarlos, como saturados e insaturados, y también como esenciales y no esenciales. Veamos estos conceptos. Saturados son aquellos que en su estructura química van a tener solo enlaces simples uniendo a los átomos de carbono. Esto hace que estos ácidos grasos tengan una forma recta y que sean muy fáciles de empaquetar. Esto significa que aquellas grasas que contengan ácidos grasos saturados más que todo van a ser grasas más sólidas a temperatura ambiente. Grasas insaturadas son aquellas que van a tener en su estructura química uno o más dobles enlaces. Esto hace que la estructura forme codos o forme quiebres y que sean más difíciles de empaquetar. Desde el punto de vista químico, esto significa que las grasas que contengan estos insaturados van a ser grasas más líquidas. De manera que grasas saturadas van a prevalecer, por ejemplo, en las grasas animales, como la de vaca, la de pollo, la de cerdo, y las grasas insaturadas prevalecen en grasas vegetales, como por ejemplo la grasa de lino, la grasa de oliva, que es una de las más famosas, y otras. Vemos que las grasas saturadas no tienen dobles enlaces en su estructura. Si se representan de esta manera, vemos que por ningún lado vamos a encontrar dobles enlaces. En cambio, las grasas monoinsaturadas van a tener al menos un enlace y las poliinsaturadas tienen dos o más. Entre más dobles enlaces hayan en un ácido graso, eso lo va a hacer más líquido a temperatura ambiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de grasas saturadas e insaturadas. Ustedes pueden detener el video y poder revisar cuáles son los principales ácidos grasos, ¿verdad? Dijimos que los que van a prevalecer en las células van de 12 a 20 átomos de carbono. Pero quería mostrarles especialmente las grasas insaturadas. Noten, por ejemplo, que el palmitoleico va a tener al menos un doble enlace en su estructura. El oleico tiene también uno. El linoleico ya presenta dos. El linolénico va a tener tres. Y tenemos el araquidónico, por ejemplo, que va a tener más dobles enlaces. Por lo tanto, entre más dobles enlaces hayan, más líquida va a ser esta grasa. Aquí se observa cómo un ácido graso saturado va a tener una forma lineal recta y cuando decimos que se pueden empaquetar más fácilmente es porque van a formar grasas más duras a temperatura ambiente. En cambio, los insaturados van a formar codos o quiebres como el que se puede ver acá. En este caso, pues es uno que es monoinsaturado. Solemos pensar que las grasas saturadas son las grasas malas y las insaturadas son buenas. Y en general así es. Aunque en la grasa insaturada tenemos que hablar un poquito de los isómeros que vamos a presentar en un momento. Pero sí, las grasas saturadas son las que conocemos como malas y son precisamente las que van a estar en toda la comida chatarra.
Por eso ha aumentado el grado de obesidad y el grado de síndrome metabólico en los seres humanos en casi todos los países. Grasas insaturadas o buenas son aquellas que vamos a encontrar en grasas vegetales. Por lo tanto, aquí tenemos el aguacate, tenemos algunas semillas como las almendras, las nueces, que pueden contener este tipo de grasas insaturadas. Aquí tenemos los famosos omegas, como el omega 9, el omega 3 y el omega 6. También se pueden clasificar los ácidos grasos como esenciales y no esenciales. Esencial es un ácido graso que necesitamos tomar de la dieta porque el cuerpo no lo puede producir. Aquí tenemos a grasas poliinsaturadas como el omega 3 y el omega 6, ¿verdad? Que vamos a encontrar este tipo de grasas en el aceite de oliva, en semillas como las que ya mencioné, en muchos pescados, en el salmón, ¿verdad? En grasas, por ejemplo, de maíz, en aguacates, este tipo de grasas insaturadas llamadas esenciales. Quiere decir que son muy buenas, son muy importantes y no las podemos producir. Necesariamente tenemos que tomarlas de la dieta. Y como les decía antes, solemos pensar que las grasas insaturadas son 100% saludables, pero hay que tomar en cuenta el concepto de isómeros cuando estamos estudiando ácidos grasos. Van a existir dos formas isoméricas en los ácidos grasos, la forma cis y la forma trans. La forma cis es aquella en donde dos átomos de carbono van a estar relacionados con cada uno con un hidrógeno, pero los hidrógenos de esos carbonos, allí donde está el doble enlace, noten que aquí está el doble enlace, los dos hidrógenos van a estar hacia el mismo lado. En la forma trans, ubicamos el doble enlace, vemos los dos carbonos que están unidos por ellos y vemos a los hidrógenos que están en sentidos opuestos. Aunque estas grasas son insaturadas, la forma trans va a ser una forma considerada mala para la salud del ser humano. Esto es muy importante tomar en cuenta. ¿En qué momento una grasa insaturada, que es buena, se puede convertir en una grasa trans? Por ejemplo, cuando se someten a procesos químicos como la hidrogenación parcial o por altas temperaturas. Por ejemplo, las margarinas. Muchos recipientes de margarinas dicen no contienen grasa saturada porque la margarina es de origen vegetal. Puede ser de maíz, por ejemplo. Entonces, va a decir el recipiente, no contiene grasa saturada, pero lo que no dice el recipiente es que sí contiene grasa insaturada en el isómero trans. O sea, sí tiene grasas trans, que son igual de malas que las grasas saturadas. ¿Por qué una grasa vegetal considerada insaturada, considerada buena, se puede convertir en mala? En este caso, en las margarinas, por el proceso de hidrogenación parcial. En otros casos, va a ser por aumento de la temperatura. Por ejemplo, si uno utiliza un aceite vegetal como aceite de soya para freír carne, o, por ejemplo, las frituras en las ferias, ¿verdad? Donde están haciendo las papas fritas, que están sometidas a altísimas temperaturas, aunque la grasa sea de origen vegetal, su forma va a ser trans y va a ser mala para la salud. Y les decía que se pueden clasificar también como esenciales y no esenciales. Entonces, entre los esenciales vamos a tener al ácido linoleico conocido como omega 6 y al alfa linoleico conocido como omega 3.
Aquí únicamente les quería presentar esta tabla para que ustedes vean todos aquellos alimentos de donde podemos obtener estos ácidos grasos que son esenciales para la salud. Nueces, almendras, linaza, soya, atún, salmón, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soya, aceite de onagra, aceite de algodón, siempre y cuando no se sometan a altas temperaturas y los convirtamos en grasas trans. Esto era lo que les estaba explicando. Si la grasa insaturada se somete a temperaturas altas, ¿qué sucede? Cambia su estructura de cis a trans. ¿Y esto qué implica? Que se vuelve una grasa mala. Otro ejemplo de cambio de cis a trans de la grasa insaturada, la hidrogenación parcial, por ejemplo, en las margarinas. Diferencia entre mantequilla y margarina. Tal vez si alguno de ustedes ha estudiado algo de repostería, sabrá que hay recetas como las galletas en las que se utiliza grasa animal, que es de tipo saturado, y esta grasa animal saturada va a formar parte de lo que llamamos mantequilla. Por otro lado, la margarina es de origen vegetal, generalmente es de maíz, de soya, etc. Y por el proceso de hidrogenación parcial es que se ha convertido en margarina y aquí ya la tenemos en forma trans. Es insaturada, pero es trans. Y en el caso de la mantequilla es saturada. Los ácidos grasos son anfipáticos. ¿Qué significa eso? Que en las células van a tener una parte polar, una parte que puede interactuar con el agua. En el caso de los ácidos grasos, esa parte polar va a ser el grupo funcional carboxilo. Dijimos que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas que tienen en un extremo al grupo COOH. Ese COOH es la parte polar de la molécula. Por eso está representada en la imagen como dos pelotitas rojas. Un ejemplo de lo anfipáticos que pueden ser los ácidos grasos es en la membrana plasmática. Los fosfolípidos van a ser la mayor parte de las membranas y vamos a ver que hay dos capas en las membranas, por eso se forma una bicapa lipídica. Cada fosfolípido en las membranas va a tener una parte polar que puede interactuar con el agua, a la que se le va a llamar cabeza polar, y una cola hidrofóbica o apolar que no puede interactuar con el agua y que van a ser precisamente los ácidos grasos. Un fosfolípido va a estar constituido por dos ácidos grasos. Generalmente es uno saturado y uno insaturado, aunque pueden haber algunos que tengan los dos saturados o los dos insaturados. Pero lo importante es considerar que estos fosfolípidos van a tener una parte que va a poder interactuar con el agua. En este caso podría ser con el agua extracelular y en el caso del fosfolípido que está abajo con el agua intracelular. ¿Y qué moléculas son las que van a ser polares? Bueno, en la cabecita polar vamos a tener un grupo fosfato, un alcohol llamado glicerol y un grupo R. Un grupo R es un grupo variable que puede cambiar. Aquí vemos la cola hidrofóbica y vemos un ácido graso saturado y uno insaturado. Esto solamente como ejemplo de anfipatía. Hablemos ahora de los triglicéridos. Los triglicéridos son muy famosos. Están formados por una molécula de glicerol alcohol. Recordemos que este alcohol es hidrofílico. Y a él se van a unir tres ácidos grasos,
que pueden ser saturados e insaturados. Generalmente en un triglicérido pueden haber de ambos. La función de los triglicéridos en las células, en los seres humanos, es reserva energética. Cuando hablamos de un tejido adiposo formado por células llamadas adipocitos, estos van a contener en su interior precisamente triglicéridos. Así es como se almacena la grasa dentro de los adipocitos. Si en un triglicérido predominan las grasas saturadas o los ácidos grasos saturados, van a ser más sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, la grasa de origen animal. Si tienen más ácidos grasos insaturados, son más líquidos. Por ejemplo, en las grasas vegetales. Aquí tenemos el alcohol glicerol. Sí, esta es la parte hidrofílica, la que puede interactuar con el agua. Y 3 ácidos grasos unidos a ese alcohol formarán un triglicérido. Esta es una imagen del tejido adiposo constituido básicamente por células llamadas adipocitos. Estas células se ven paliditas porque están llenas de grasa y la grasita que está dentro precisamente son triglicéridos. La grasa no se va a almacenar, por ejemplo, en forma de esteroide o en forma de fosfolípido o en forma de glucolípido. La grasa se almacena en forma de triglicéridos. Si utilizamos un reactivo llamado Sudán, el Sudán permite la identificación de grasas. Aquí esta es una imagen por microscopía de luz en donde se está observando el tejido adiposo al que fue agregado Sudán y eso permite observar a los adipocitos de un color rojizo o anaranjado, tal como los están viendo en esta imagen. Si hacemos un acercamiento de estos adipocitos, podemos ver cómo ellos están llenos de triglicéridos. Entonces, un triglicérido, para resumir y terminar esta parte, está constituido por una parte polar, que es un alcohol llamado glicerol, 3 ácidos grasos, en donde pueden haber tanto saturados como insaturados. Si predominan los insaturados, la grasa será líquida y será de origen vegetal. Si predominan los saturados, será de origen animal y será una grasa más sólida. Sabemos que los triglicéridos en exceso causan enfermedades en los seres humanos. Están en la comida chatarra y conforme pasa el tiempo pueden ir taponando las arterias y al final esto se puede derivar en un accidente cerebrovascular o en un infarto.